Bueno, Elefante, primero que nada, toca el tema del abuso sexual a menores por parte de un familiar, en este caso. Nos retrata la historia de Manuel, que es un chico que pues ha suprimido un recuerdo de su vida, y lo único que recuerda de eso es un elefante rosa y una caja gris. Entonces toda la trama del proyecto es descubrir al final qué simboliza el elefante rosa y la caja gris para él. Pero en todo eso el tipo también padece de un trastorno de la personalidad. Entonces vamos a ver cómo su trastorno de la personalidad agudiza sobre todo el proceso de descubrimiento o de redescubrimiento de lo que fue el abuso sexual de la niñez. Pues comenzó siendo un corto de 1 minuto, porque es un cuento originalmente, un cuento que pertenece a mi selección de cuentos de 12 cuentos sin explicación. Entonces, son 12 historias diferentes sobre temáticas polémicas. Entonces, Devoción fue, lo que vimos pues fue una crítica al fanatismo religioso, y ahora nos encontramos con una crítica al abuso sexual en menores. Entonces, pues mientras trabajábamos Devoción con Carlos y Pilar también estuvo, Eduardo es alguien nuevo que se suma al equipo. La cuestión es que mientras trabajábamos el proceso de Devoción, yo seguía trabajando Elefante a la par, pensando en Elefante, entonces, y pensando en sinergia. Entonces comenzamos a discutirlo con él y comenzamos a trabajar más el guión, a preguntarnos por qué Manuel, o sea, ¿por qué no otro nombre? Y comenzamos a trabajar, bueno, yo comencé a trabajar la biografía del personaje y a conocerlo. Entonces me di cuenta de todos sus trastornos, todas sus fobias, todo lo que había pasado y lo que representaba para él. Entonces, comencé a consultar a psicólogos sobre cuáles serían los efectos psicológicos y psiquiátricos si el chico que lo padeciera al final tuviera algún tipo de trastorno en su personalidad. Hay un proceso, sí, pero también hay mucho de vivencia, o sea, hay muchas de cosas que vas conociendo en el camino, personas que vas conociendo también, como en el ámbito periodístico también toqué el tema de la niñez y la adolescencia. Entonces, o sea, igual pasó con Devoción, pues comenzó con un final y terminó con otro aún más dramático que pues simbolizaba pues el cambio, ¿verdad? De una situación a otra situación, una situación de conflictuar y la otra situación ya de calma y de paz, vean. Bien, en este caso para nosotros es un reto porque en el país realmente lo que más he estado acostumbrado a trabajar es documentalismo por la larga tradición que tenemos en el periodismo. Sí, me encantaría resaltar esto porque curiosamente yo soy documentalista, trabajo para el taller, conocí a Ivonne asesorándola y curiosamente Ivonne es una excelente periodista. Entonces sí, realmente la pregunta es valedera porque una ficción y combinar gente que ha venido del periodismo, documentalismo, Carlos tiene mucha experiencia en documentalismo también. Entonces sí, o sea, realmente ¿por qué ficción? Porque realmente si hemos logrado contar nuestras historias a través de documentales, hacer críticas a través de documentales, empezar con una manera más creativa de llamar la atención. El documentalismo a mí me fascina, a mí me encanta, es mi profesión, es a lo que yo siempre me voy a dedicar. Sin embargo, ¿cómo atraer a un público más grande? También representa retos para uno empieza a escribir, y bueno, empezó en una parte escrita, de pronto de una u otra manera se involucró en cómo escribir un guión, le empieza a llamar la atención y todos caemos en eso, pues, o sea, entonces comienza una nueva etapa que se hace interesante, no es contar algo por contar, son las mismas críticas de las realidades que nosotros nos ha tocado vivir en nuestro país y cómo representarlas de una mejor manera, atrayendo a más público de otra manera. Y ya dándole vuelta es un reto para uno cómo escribir y cómo visualizar todo esto de una manera mucho más artística, o sea, porque ya no solo es contar un hecho y así está, ya empieza a contar ya la dirección de arte, ya todos empezamos a descubrir como nuevas facetas dentro de nosotros que no teníamos, ¿verdad? Y a partir de empezar con los cortos también, que la escuela ha podido brindar la oportunidad de hacerlos, lo van embaucando a uno en esto, ¿verdad? Entonces sí, es como un reto ya mayor para nosotros, pues. Definitivamente yo creo que el país ha evolucionado en gran manera y definitivamente venimos de un país que ha sido bastante restringido y más en noticias, más en poder aceptar
lo que pasa en nuestros países, de no poder hablar ni decir lo que estamos viendo, y esa etapa del país realmente para mí ha madurado un montón y ya estamos todos listos para poder ver y asimilar esto, para poder realmente hacer un cambio, y un cambio de país. O sea, ya vimos que no son las políticas, no son las leyes, son los cambios individuales que cada persona tenga, y es a partir de cosas que nosotros podamos enseñarles y de manera creativa que los vamos a dejar meditando, y las personas están muchísimo más abiertas a verlo, porque también tenemos ya televisión abierta, vemos lo que pasa en otros países, tenemos ya canales de arte, etcétera, y vemos nuevas propuestas. Entonces están ya mucho más preparados para que nosotros también podamos experimentar y que ellas los reciban de mejor manera. Pienso que fue por pura casualidad, creo, y a veces ciertas coincidencias con la temática que venimos trabajando, como es la producción de medios audiovisuales. Por ejemplo, con Ivonne nos conocimos en un taller de edición creativa, y entonces poco a poco nos fuimos platicando de qué es lo que nos gustaba, qué hacíamos, a qué nos dedicábamos, y se dio la oportunidad de que ella logró participar en el segundo taller de producción en la Mónica Herrera, y en donde propuso su guión, que es Devoción, y fue ella quien me contactó, y comenzamos a hablar un poco sobre cómo tratar este tipo de problemáticas, de temas que ciertamente son un poco tabú, que no se pueden tocar muy abiertamente, pero tratamos la manera de cómo presentar nuestras inquietudes, sobre todo también el punto de vista de Ivonne, planteárselas al público, y que también sean un público crítico y reflexivo también, por tratar un poco en Devoción tocamos el tema de fanatismo religioso, y tratamos de ver cómo presentárselo al público también, y en todo este contexto, poco a poco nos fuimos conociendo también a Ondina Morales, que es alguien que también está muy cercano a los audiovisuales, Leti Girón, que también ella está trabajando en los audiovisuales, con Ligia, ¿quién más? Carolina, que son estudiantes de periodismo, y en donde nos reunimos y poco a poco fuimos aportándole más a la historia de Devoción, y estamos en también qué le podemos aportar a la historia de Elefante. Y bueno, ahora vamos a tratar de hacer un grupo más unido, formar un equipo también con experiencia de Pilar, de Eduardo también, y otras personas que esperamos que nos apoyen para ver cómo logramos desarrollar este proyecto. Con ellos yo me conocí siempre en el segundo taller de proyectos. Yo logré quedar como uno de los 6 cortometrajes que se iban a realizar. Entonces ahí fue como fui conociendo a Ivonne y a Carlos. Pilar la conocí cuando fue maestra mía, lo que era en el proyecto Cineduc. Entonces fue de ahí donde nos conocimos con Pilar. Ya hemos trabajado un montón de veces, documentales, ficción, bastante material. Con Ivonne hemos trabajado en el área de producción en ya un corto, entonces fue ahí como nos conocimos, igual en Proar, o sea, es como que todos llegamos a Proar, es una sola familia. Entonces el grupo, yo no trabajé con ellos para Devoción porque estábamos metidos en mi corto, no porque siempre trabajaba como en todos los cortos de la escuela, siempre iba cubriendo una parte técnica. Entonces ya de ahí fue que poco a poco nos fuimos conociendo con todos, y hoy que me han jalado para trabajar con Elefante. Y sí, lo veo más como no un grupo de trabajo, sino como una familia, de un grupo de amigos que vamos queriendo sacar adelante la industria del cine. Como ya les había dicho Ivonne, ¿verdad? Fue nada más de cierto día nos reunimos con Ivonne a platicar de los cortos de la producción de un guión, que no teníamos idea cuál sería, y entonces Ivonne me comenzó a contar ideas, y le dije que pensar en una nada más, y después la que estuviese más desarrollada la podríamos trabajar. Y pasó cierto tiempo en donde no supe nada de Ivonne, y
se nos perdió. Y eso fue, recuerdo que fue a finales de noviembre del año pasado, y ya en enero de este año me dice, fíjate que vamos a producir un corto. ¿Cuál? Le digo, el de devoción. Entonces, para mí fue una sorpresa, y poco a poco, con la experiencia que tuve, porque yo también participé en el tercer diplomado de cine y televisión aquí en la Mónica Herrera, le fui comentando como qué pautas podría tener en la elaboración de un guión, cómo ir trabajando un poco la carpeta, pero la carpeta más le corresponde a Ivonne. Yo me encargué más de la dirección en devoción. Comienza como a trabajar el guión, ¿verdad? Trabajar el guión de 1 minuto, convertirlo o sea, conocer más al personaje para construir un guión más elaborado con las paranoias y las fobias que siempre nos encanta trabajar a Carlos y a mí, sobre todo porque nos gusta llegar mucho a lo psicológico, a que nuestro personaje no necesita hablar tanto para contarnos su historia, que sean sus acciones, que sea su manera de pensar, que sea lo que ambienta su habitación, que sea eso lo que nos comunique el personaje, o sea, que él nos cuente su historia. No necesitamos que él esté hablando cada 5 minutos. Con pocas palabras podemos conocer más a una persona y conocer más de lo que le ha pasado o de aquello que lo ha marcado. Entonces, así comencé a trabajar Elefante mientras estaba produciendo Devoción, y comencé a armar la carpeta ya con varios consejos de Carlos de que vamos a hacer esto y esto, ¿verdad? Entonces comencé a trabajar el presupuesto, comenzamos a trabajar la propuesta estética con Ondina también, ya pensando en ambientación, pensando en maquillaje, porque pues el elefante para nosotros va a ser un body art completo. Entonces hay una escena donde el elefante se multiplica, se va a multiplicar a 20 y después queremos utilizar el truco del espejo para multiplicarlos todavía más. Entonces, bueno, es un gran trabajo de maquillaje y arte. Bueno, Antonino Recinos, que es el que está trabajando con nosotros en esa área, ya está como con sus propuestas, y entonces comenzamos a elaborar la carpeta, a elaborar un presupuesto, a ver lo del guión. Sobre todo, tuvimos una gran influencia, en ese entonces estábamos viendo como películas muy raras, y estábamos viendo Pi, estábamos viendo Requiem por un sueño, estuvimos viendo Salo, estuvimos viendo películas, el Black Swan, porque nos gustaba el trabajo con espejos que hacían en Black Swan. De ahí estuvimos viendo ¿cómo se llama la de los coches? Crash, ajá, que es una temática que gira en torno a la gente que le gusta tener relaciones sexuales con choques de carros. Entonces también como un poco el lado retorcido del cine, ¿verdad? Spider. Entonces comenzamos a crear que nuestro corto tuviera esa sensación, la sensación de angustia, que fuera angustiante. Entonces coincidimos en varios elementos que son los que se van a ver repetitivamente a lo largo, y vamos a ir descubriendo con el personaje por qué y de dónde provienen. Y de ahí comencé a trabajar a los padres de él, a Rosaura y a Ricardo, que son los padres de Manuel. Y saber, también enfocamos en ese caso también el maltrato intrafamiliar, porque de hecho en la historia el padre de Manuel no solo abusa de él, sino que abusa sexualmente de su propia esposa. La maltrata y la golpea para poder tener relaciones sexuales con ella. Entonces también vemos una temática bien cruda a nivel latinoamericano, centroamericano, incluso de El Salvador, o sea, que es una cosa repetitiva. Muchos niños terminan en el ISNA por esta cuestión familiar. Entonces comenzamos a trabajar entre lo artístico y lo crudo para producir un corto con el que compartimos la visión con Carlos, porque Carlos tiene, o sea, si no el mismo estilo, o sea, muy muy similar al mío. Entonces coincidimos en las ideas, y ya con el guión hecho comenzamos a trabajar como equipo. Yo venía con la idea de sinergia desde hace ratos. Ajá. Entonces, porque primero mandé un pequeño guión para una vez que estaban con un taller de guión. Bueno, me dijeron que muy buena la historia, no sé qué, pero que eso todavía no, ¿verdad? Entonces, faltaba un poquito. Todavía me faltaba cuajar un poco. Pero en esta vez, bueno, en lo que ellos trabajaban, todo el equipo trabajaba en Devoción. Yo ya estaba armando la carpeta para llevarla a Sinergia o el siguiente proyecto. Y ya estaba pensando de que voy a ir a trabajar con el mismo grupo que había trabajado.
iba a incluir nueva gente. Superando todo lo que en las primeras piezas seguramente sentiste que quizás ahí estuvieran como tus debilidades y lo fuiste fortaleciendo. Sí, fui conociendo más, o sea, fui aprendiendo con la gente que ha estado trabajando conmigo, por ejemplo, Ray Figueroa, con el taller de centroamericano de producción cinematográfica del Ícaro, que fue mi profesor de guión. Con él también comenzamos, también tiene una manera peculiar de trabajar un guión, entonces comencé a aprender como formas de conocer tus personajes, de construirlo, y yo siempre he escrito cuentos, o sea, nunca he publicado, pero siempre he escrito cuentos, y tenía como un lenguaje similar, quizás, para construir un guión, y la mayoría de los guiones son cortos, o sea, han sido pequeños cuentos de una selección completa, ¿verdad? Entonces, así comenzamos a crecer con esto y ya dijimos, bueno, 3 días antes estaba yo todavía con el presupuesto y hablaba a Carlos, ¿cuándo se van a llevar las carpetas? Y así. Y decía, no, mira, no se lo creía. Y le llevamos la carpeta al MUPI para que se la llevaran a Sinergia, pues tuvimos... Desde entonces nos mandaron la confirmación y todo, al principio se nos fue, así cada quien seguimos trabajando en Elefante sin pensar como que nos iban a dar la Sinergia, pero el grupo seguía trabajando en Elefante, o sea, seguíamos pensando en Elefante. Ya cuando nos dieron la noticia, sí fue así como, o sea, sí, Elefante, o sea, sí se va a hacer, lo vamos a hacer, pero ya estábamos, o sea, antes de eso ya el equipo ya estaba pensando en Elefante. Definitivamente que fue una emoción increíble, todos gritamos, también se dio la casualidad que estuviéramos juntos en ese momento, empezaron a dar los resultados, no nos habíamos dado cuenta, empezó toda esa búsqueda de quién y a quién conozco en Costa Rica y quién me puede decir o pasar un chambre antes y ahí esperando y no sé qué, finalmente se supo hasta la medianoche, yo y Ivonne ya le dijeron no me han dicho nada, a la mañana siguiente pues ya resultó y todo el mundo como loco buscando a Carlos y no lo encontrábamos y viendo cómo por todas las redes sociales poniéndolo a ver qué. Lo que pasa es que fue una semana de locos porque nosotros veníamos de salir con Eduardo de una producción de Esperanza, que es otro corto que se va a presentar de la escuela. Veníamos de trabajar en Esperanza, o sea, ni pensábamos en nada, o sea, estábamos produciendo Esperanza. Carlos seguía trabajando, estábamos siempre discutiendo y nos habíamos estado reuniendo para ver avance, o sea, para construir todavía a mayor profundidad el personaje de Elefante. Pero sin pensar en Sinergia, nadie pensaba en Sinergia. Y a mí me gustaría también resaltar algo, o sea, es el interés de cada uno de verdad hacerlo mejor y ir aprendiendo en el camino y que todos somos exigentes con nosotros mismos. Pero algo que cabe resaltar es cómo El Salvador ha ido creciendo en esto porque no es fácil mandar un proyecto internacional, o sea, es ir creciendo en ir aprendiendo cómo se maneja el mercado internacional para poder hacer un levantamiento de fondos. Entonces estamos acostumbrados a pedir patrocinio a una empresa, etcétera, pero no sabíamos y no conocíamos cómo era ese mundo de festivales y festivales de premios de producciones ya realizadas o de conseguir fondos. Ahí sí, gracias a Dios, yo tuve la suerte de ganarme 2 becas también con un proyecto de documental propio que yo estoy manejando. Entonces fui a Panamá el año pasado, me enseñaron cómo hacer carpetas, fui a México durante un mes a que me hicieran ayudarme con el guión y a revisarme mi carpeta, etcétera. Entonces como que ese camino de saber qué es lo que le llama la atención a los jurados, cómo tiene que ir escrito una sinopsis, o sea, no es hacer una sinopsis así por así, sino que entender que un jurado, si la sinopsis no lo atrapa, ya estuvo de que no, entonces que ese documento escrito, o sea, uno puede tener una idea fabulosa o un equipo fabuloso, pero que si no lo logra plasmar en ese documento que está mandando, o sea, ahí ya no, entonces sí creo yo. Se pierde la oportunidad. No sé si me estaré equivocando, Ivonne, pero con Ivonne, o sea, aquí ya aparece una avalancha, pero estamos trabajando otros proyectos bastante más grandes, entonces hemos venido ya elaborando, durante este año hemos estado trabajando 5 carpetas aproximadamente, poniendo toda esta teoría que gracias a Dios he aprendido internacionalmente, entonces como que ya nos dio un bagaje de cómo ir construyendo y de hecho mi carpeta llevo 1 año y medio trabajándola, 2 años y ahorita en un mes hemos producido como 4 carpetas, ¿verdad? O sea, como que ya uno ya agarra el feeling y ya sabe cómo es, entonces esa imagen uno la plasma, entonces uno ya sabe cómo llevar eso visualmente, cómo logran ellos captar todo lo que está en esta ocasión en la cabecita de Ivonne, ¿verdad? Y en la cabecita del director de Carlos, cómo ponerlo eso en papel y que esos jurados digan, los atrapé.
los atrapé y creo yo que también ayudó muchísimo que uno manda materiales que ya ha elaborado y la edición que acaba de hacer Carlos con el proyecto de devoción, pues eso contó bastante, gracias a Dios. Entonces sí, o sea, sí ayuda toda ya las producciones que hemos venido haciendo, en este caso todos, y cómo poder ya hacer un trabajo de venta internacional de proyectos, ¿verdad? Porque esto es una venta de proyectos. Entonces ya ahí como que yo ya sentía que ya Ivonne iba como que muchísimo más segura porque ya tenemos, gracias a Dios, y también voy a hacer aquí un poco de publicidad, en la Asociación de Cine estamos trabajando también para dar este tipo de asesorías, pues estamos apoyando para poder vender y que la gente aquí conozca cómo se maneja este mercado internacional de producciones, ¿verdad? Entonces los fondos ahí están, es saber cómo presentarlos y cómo captarlos, pues entonces ya es como que un positivismo de decir, ahí vamos pues, o sea, vamos y este es el primero y de aquí... Yo estoy segura que dentro de poco vamos a empezar a dar sorpresas de que no va a ser solo este, van a ser por lo menos unas 4 o 5 producciones más. Definitivamente estoy 100% segura que en todo esto la semilla definitivamente la plantó el taller profesional de cine. Definitivamente en el caso de Carlos y de Ivonne, pues han tenido otras oportunidades como han sido los proyectos que ha elaborado Casa Comal. Y también ustedes han traído gente de Venezuela que también nos ha venido a impartir otros cursos de edición y que todas esas han sido semillitas que han ido germinando en todo, tanto en alumnos como en maestros. A mí, por ejemplo, siento yo que la capacitación que nosotros logramos dar con Cineduc nos abrió una nueva metodología de acercamiento hacia el alumno, porque siempre el maestro o capacitador está un poquito como más a distancia, ¿verdad? Entonces saber hasta dónde relacionarse, etcétera, y la metodología que nos brindó la GTZ al tratar a jóvenes realmente como que cambió la mentalidad de nosotros facilitadores. Entonces, ¿a qué me llevó a mí esto? A acercarme mucho más al alumno. Compromiso ya lo teníamos y todos los maestros de aquí de la escuela Mónica Herrera lo tenemos. Claro. Sin embargo, al quitar como esta barrera y al hacer de que ellos mismos saquen sus conocimientos, o sea, se hace más cercano, o sea, el alumno, y no es que uno, o sea, uno tiene obviamente su bagaje de años de venir produciendo, de dando clases y todo, pero que definitivamente lo que ellos tienen ya conocimientos adquiridos, etcétera, no es muy lejano a nosotros, definitivamente, y ahí empezamos a notar, o sea, con quienes tenemos sinergias, con quienes podemos empezar a trabajar y uno empieza a identificar qué y cómo. Entonces, yo a Ivonne casualmente nunca la tuve de alumna, a Carlos tampoco lo tuve de alumno, entonces sí se vuelve una cosa curiosa. Con Eduardo sí, y estuvimos en este proyecto, y de hecho estuvimos también en este documental que también ahorita ha sido seleccionado para el Ícaro en Guatemala. Entonces, para mí es como que yo me siento súper orgullosa de los logros que todos mis alumnos están teniendo y los alumnos de la escuela. Entonces, y de hecho es como que yo en este caso sí creo muchísimo en Dios, de cómo va colocando las cosas, no hay cosas por casualidad, sino que realmente se van poniendo, porque a mí tampoco me correspondía asesorar el proyecto de Ivonne, y por algo que se dio, me lo pusieron y me pidieron, mira, por favor, anda y asesorarlos. Así fue como yo los conocí, había conocido un poquito el trabajo de Carlos, o sea, sí está un poquito cercana y me interesa lo que hace el museo y donde él trabaja. Sin embargo, ahí yo los vi cómo trabajaron, y yo en mi evaluación pasé y dije, de todos los grupos que a mí me han tocado asesorar, es el que yo he visto más unido, más comprometido, más con esa pasión de verdad hacer las cosas bien y entregar un buen producto, no por la responsabilidad o porque lo tengo que hacer. Terminar. No, o sea, queremos de verdad hacer algo, y lo vi que empezaron a experimentar, a ponerse más, a estudiar, etcétera, y estoy muy cercana a la directora de fotografía, Ondina Morales, porque también estoy ahí con ella nos colabora muchísimo en todos los cortos, y vi la pasión y también la creatividad, y como todos los maestros también vamos evolucionando y aprendiendo con los procesos de los alumnos. Entonces esto es bastante importante. Entonces de ahí yo observé esto y dije, este es un buen grupo, o sea, este es un grupo que sí va a salir adelante. Empecé a oír a Ivonne con sus nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Yo tenía los mismos propios, de pronto alguien más, o sea, y curiosamente un proyecto de otro maestro del taller
nos unió a trabajar a Ivonne y a mí, porque él nos solicitó y me dijo, mira, quiero esto, pero, o sea, necesito ayuda en producción, en hacer la carpeta, etcétera. Entonces empezamos Ivonne y yo a hacer esa carpeta. Entonces así fue el camino de irle enseñando cómo hacer estas carpetas, y a partir de que se nos unió ese, se le ocurrió otro a Ivonne, se me ocurrió otro a mí, se le ocurrió otro a mi socio. Entonces empezamos a armar y dijimos, tenemos este contacto, esto y lo otro, y ha sido como una cadena de decir, aquí podemos amarrar. Una gran responsabilidad para empezar, porque si se maneja fondos extranjeros hay que responder por ello, ¿verdad? Entonces Claro. hay que responder por cada centavo, hay que ser muy minucioso a la hora de los gastos, hay que responder con facturación precisa, llevar un orden establecido, o sea, hay que ser muy ordenado. No puedes gastar por gastar tampoco, porque tenés como unos fondos que son tanto, entonces tienes que ser inteligente a la hora de invertir. Claro. Y buscar alianzas. Entonces, ¿qué es lo que hace el productor? Buscamos alianzas, o sea, buscas alianzas. Gente que te pueda dar, o patrocinio, gente que te pueda dar en especies o financiero, lo que andas buscando para poder producir con lo que ya tenés. Es una cosita más que quisiera yo añadir, y es que en mi caso, como hablando de la parte de guión, un pilar básico para mí fue, y ha sido de hace bastante tiempo, Noé Valladares, porque con él comencé trabajando, yo vine a cubrir Cineduc, y como periodista nos conocimos con Noé, y Noé me dijo me comentó que estaba trabajando en un proyecto, que si yo me comprometía y no sé qué, yo dije que sí, con todo gusto, y que cuando nos podíamos reunir. Entonces comenzamos a trabajar una carpeta que es un proyecto muy grande, un proyecto muy ambicioso, un proyecto internacional. Entonces comencé a trabajar, y fue mi primer contacto con una carpeta de producción. Mi primera manera de ver el mundo del guión, y de tener la confianza, no es de irme enseñando haciendo. Entonces no me decía un guión es esto o lo otro, me decía, mira, tenemos que arreglar esta sinopsis y hacerla de esta y esta manera, y o sea, es así como te enfrentan de un solo con lo que tenés que hacer. Entonces tenés que ver cómo hacerlo, y también ahí fue pieza clave también el periodismo, porque, o sea, yo vengo de una escuela donde por ejemplo, mis editoras te cuidan mucho lo de la redacción, la manera de entrada, el gancho de entrada de un artículo periodístico, y entonces también te da un bagaje, pues, o sea, y creo mucho en lo que dice Pilar, o sea, Dios te pone a la gente en el momento adecuado, en el momento clave, y te da las cosas cuando verdaderamente las deseas. Y es todavía mejor cuando el grupo completo, porque es un grupo completo, o sea, Elefante es un grupo, es un equipo de trabajo el que hay detrás. No es un guionista, no es un director, no es una dirección de fotografía, no es una asistencia de dirección, es un equipo completo, comprometido por un trabajo que va a salir adelante, que ya tenemos varias ideas para sacarlo adelante. Entonces, es eso, luchar por lo que se quiere, y si es en grupo, pues mejor todavía. Las cosas se dan cuando uno menos los espera. Entonces, y de ahí el positivismo de uno con la unión de otro es como la fuerza de varias energías, y eso contribuye también a seguir saliendo adelante. Y de ahí lo otro, hacerlo por pasión, no por convicción. Sí, por convicción también, sí, pero más que todo por pasión y ponerle ganas, y no solo por, tenemos que sacar esto, sino que tiene que estar esto, y porque queremos que se vea bien y de que la gente diga, qué buen trabajo. Yo creo que la parte de formación continua es algo que es sumamente voluntario. O sea, aquí creo que no hay un tercero que está diciendo tienes que estar ahí. Entonces, si ustedes han querido estar ahí, han querido tener esta formación, han insistido, los horarios y las jornadas son bastante pesadas, y con seguridad todos trabajan. Entonces, definitivamente ahí hay como ya muchas ganas para querer hacerlo. Sí, hay tantas ganas que hasta deja el periodismo. Bueno, niños. Okay.